Hola, buenas tardes y bienvenidos a este segundo evento de la Semana Marciana de Accenture. Yo soy Carlos Hernández, adjunto al director del Confidencial, y durante la próxima hora voy a moderar este evento en el que hablaremos de loyalty tras la pandemia, la promesa de las marcas, con un grupo de destacados expertos. Pero antes, para entrar en materia, me acompaña Nacho Martín, que es Space Design Director de Accenture, para ponernos en situación. Nacho, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué son las Life Trends? Pues las Life Trends es, podríamos decir, como una especie de observatorio de hacia dónde se está dirigiendo el mundo en el que vivimos. Fueron de alguna manera lanzadas como hace prácticamente 10 años por lo que era Fiord. Fiord era como el equipo, el estudio relacionado con temas de diseño dentro de Accenture. Y Fiord se ha transformado ahora en lo que es Accenture Song Design, ¿no? Lleva la parte de design, ¿no? Entonces, hace 10 años es el estudio encargado realmente de hacer ese observatorio, de ver hacia dónde nos dirigimos. Tiene una particularidad como bastante interesante, que es que se construyen desde la visión como de los no sé cuántos cientos de empleados que tiene la compañía alrededor del mundo, con lo cual también te da una especie como de visión como muy global, muy heterogénea y de diferentes tipos de perfiles. O sea, no es una visión de un experto, sino de una heterogeneidad de visiones muy, muy internacional y muy transversal en el sentido de tipos de pensamiento. Y concretamente la tren que vamos a hablar hoy es de las trends del 2023 que acabamos de publicar como hace unos meses. Y referente a ese paper, háblanos de I'm a Believer. ¿Qué es esta tendencia? Esta tren, y con esa palabra de believer, quiere expresar esa especie de transformación muy paradigmática de hacia dónde estamos evolucionando, en concreto en el concepto de loyalty. Viene un poco precedida por todo este cambio así como muy crucial que hemos tenido en los últimos años por una evolución de la manera en que utilizamos las tecnologías por las personas, y muy acelerada por ese cambio de hábitos derivado de la pandemia, ¿no? Y de cómo tuvimos de manera forzada que cambiar nuestra manera de relacionarnos por el hecho de estar confinados en nuestras casas, ¿no? Y principalmente habla de una necesidad que creció mucho durante este periodo, que era esa necesidad realmente como de sentirte incluido y sentirte ser participación activa, ¿no?, de determinado tipo de comunidades, y por el sentido, por esa especie de sensación de estar como aislado, etcétera, etcétera. Y que determinado tipo de plataformas tecnológicas hasta ahora nos estaban ofreciendo en esas redes sociales una especie como de herramienta de estar en contacto con otras personas o con otras comunidades. Sin embargo, estamos viendo que una especie como de evolución bastante extraña, digamos, en esas redes sociales, que ya no son tanto plataformas sociales, sino que se acaban convirtiendo principalmente en temas como de publicidad y de entretenimiento, ¿no? Y ahí estamos viendo como todo el comportamiento un poquito errático recientemente, como de los Facebook, los TikTok, los Twitter, etcétera, ¿no? Entonces, ante la falta de tener unas herramientas fáciles de relación en online y en remoto, las marcas están empezando a adquirir o están empezando a ofrecer o ver esa oportunidad de convertirse en sitios de creación de comunidad y de relación para las personas, ¿no? Y yo creo que ahí es donde viene un poco la redefinición del concepto de loyalty. Interesante reto, entonces, el que tienen. Absolutamente, yo creo que es muy disruptivo en ese sentido, ¿no? Que se aleja mucho de un tema transaccional y realmente atiende a que ya no es un tema únicamente de... Hasta ahora se estaba vendiendo mucho este concepto como de la importancia de la experiencia y toda la economía generada en torno a la economía de la experiencia, y se está viendo de cómo puede empezar a haber un nuevo tipo de economía muy basada en el tema de ownership, participación, etcétera, que es muy interesante en tanto en cuanto puede solucionar temas sociales, ¿no?, de gran calado, ¿no? Perfecto, Nacho. Oye, pues muchas gracias por tu participación. Y ahora vamos a dar paso a esas compañías, en este caso sus representantes, expertos en esta materia, para conocer cuál es su opinión y su punto de vista sobre esto. Me acompañan y os presento de izquierda a derecha: Beatriz Polo, Head of Loyalty de Iberia Plus. Encantada. Buenas tardes. María Torrecilla, responsable de programas de fidelización de Repsol. ¿Qué tal? Encantada, buenas tardes. Ana Rivera, directora de estrategia de clientes de Alsea.
Buenas tardes. Encantada. Gana Koval, directora de programas de fidelización de NH Hotel Group. Encantada. Buenas tardes. Y en último lugar, Dan Chocoyu, Managing Director, Modern Loyalty, Head de Accenture Son. Lo he dicho del tirón. Lo has dicho muy bien. Perfecto. Bueno, durante la próxima hora más o menos vamos a hablar sobre la trend que nos ha puesto en situación Nacho. Os hago una primera pregunta general, a riesgo de que el último tenga pocas cosas originales que decir, pero para romper el hielo, ¿vale? ¿Cómo han cambiado las expectativas de los consumidores con las marcas respecto a la pandemia? Empieza, ¿no? Empieza. Pues yo creo que las expectativas han cambiado mucho. Todos lo hemos visto en primera persona y desde el punto de vista de Iberia no son las expectativas, sino la relevancia y la prioridad que le damos a las cosas, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones yo creo que ya viajábamos más, y me incluyo, perdón, viajábamos más que nuestros padres y más que nuestros abuelos, pero las nuevas generaciones a día de hoy y después de, como decía Nacho, esta situación forzada, vemos como el viajar puede ser incluso más importante que tener un coche. Entonces, para nosotros ha sido, vamos, un cambio de paradigma absoluto. Bueno, por nuestra parte, totalmente de acuerdo. Coincido en que las expectativas han cambiado muchísimo y sobre todo en los últimos años yo creo que todos los clientes en todos los ámbitos se han vuelto mucho más exigentes y mucho más activos en el sentido de buscar, comparar y no casarse a largo plazo con ninguna marca, ¿no? Entonces ahora es verdad que hay un reto como compañías, no solo para captar la atención del cliente y contactar con él de alguna manera emocional, porque el primer contacto y la primera captación de atención es relevante, sino también para intentar fomentar con él una relación a largo plazo y una lealtad a largo plazo que ahora mismo no es nada fácil. Ana. Pues efectivamente, ha cambiado un paradigma. Y algo que parecía que iba a ser coyuntural es algo estructural. Los hábitos, por ejemplo, en nuestro caso, Alsea, que trabajamos en restauración, han cambiado mucho, pero no solo los hábitos, sino las motivaciones, las actitudes y cómo se relacionan con cada una de nuestras marcas. Y para nosotros que el restaurante era el centro de las transacciones, de la experiencia, y siempre hablábamos de esta experiencia en restaurante, ahora ha cambiado mucho. Ahora es mucho más holístico, son muchos más canales, es la omnicanalidad, es un consumidor mucho más exigente, mucho más informado y con unas expectativas que van mucho más allá de lo transaccional y de lo racional, sino que quieren conectar desde lo emocional, ¿no? Ahí es donde está nuestro reto. Ana. Sí, creo que se cambió bastante, sobre todo pasando de transacciones a mucho más entorno emocional. El consumidor busca experiencia y espera que vamos a responder como hoteleros. Por ejemplo, hay una tendencia que vemos ahora está en pico, la llamamos leisure, ¿no? Que antes era pleasure, tú viajas por negocio, te extiendes fin de semana, pero ahora es que es al revés. La gente elige dónde quiere ir, elige este destino y espera que va a recibir todo para poder trabajar desde ahí en este destino. Ya no es empresa que decide dónde van, es al revés. El consumidor decide y quiere tener todo listo, todo habilitado en el hotel para poder trabajar y disfrutar de su estancia. Es como un ejemplo. Dan. Bueno, creo que hay unanimidad, ¿no? Que todo ha cambiado para empezar. Y para mí el tema más importante que ha cambiado es, yo me acuerdo cuando hacíamos, en la industria se llaman los focus groups, ¿no? Cuando te sientas con un cliente, ¿no? y le preguntabas acerca de un programa de fidelización, ¿no? Muchas veces pues, la respuesta unánime era que conozcan mis manías, ¿no? Que la fidelización era un tema muy personal, digamos, ¿no? Y que al final las marcas, en cada uno en su ámbito, pues tenía que responder de cierto modo con sus estructuras de fidelización, ¿no? A las manías que teníamos o que tenemos como consumidores. Pero claro, eso cambió exponencialmente ahora con la pandemia. Y para mí el cambio mayor es que ahora mismo la fidelización se está tratando en los consejos de administración, que eso es un cambio. Es un cambio que impacta, digamos, directamente en la importancia de un programa de fidelización en una empresa.
si el CEO ya está expresando una estrategia en torno a la importancia de fidelizar a un cliente para su compañía y para su marca, y lo está argumentando, digamos, con resultados de negocio, pues esto ya es un cambio. Porque muchas veces, y ya compartimos mucho, ¿no?, todo esto, los programas de fidelización siempre eran un add-on, ¿no? Es decir, sí, y tenemos un programa de fidelización. Era casi lo último que se decía en un consejo de administración. Pero ahora mismo ha llegado a ser una prioridad dentro de esto. Y eso para mí es un cambio y es realmente lo que ha surgido detrás de la pandemia. Si entendemos la pandemia como un acelerador Correcto. de tendencias, ¿entendéis que ha sido determinante a la hora de enfocar la relación de loyalty de las empresas con los clientes? Ya no hay orden, ¿eh? Cualquiera. A ver, ahí en mi opinión sí ha sido un acelerador, sobre todo por el impulso que ha tenido a nivel digitalización y inmediatez en la búsqueda de los consumidores. O sea, ahora mismo todas las empresas, yo creo que no hay ninguna que no invierta en digitalización, en una experiencia de usuario que sea exquisita y sobre todo en lo que estábamos muy bien comentando, ¿no?, en conocer muy bien a los clientes. Eso requiere por detrás una inversión en tecnología que nos permita aprovechar la cantidad de datos que los activos digitales nos dan, que nos permita conocer a los clientes y que nos permita adaptarnos a sus necesidades, anticiparnos y mantener esa relación continuada. Y el reto no solo está en que para el cliente ha sido como más natural esa digitalización, porque bueno, depende un poco de las edades, pero para las empresas sí que ha sido no solo un acelerador, sino además un must, ¿no? Entonces depende de el momento en el que se encuentra cada compañía, eso ha sido no un acelerón, un atragantón, ¿no? Porque de repente ostras, es que tengo un montón de canales, es que tengo que trabajar en la omnicanalidad, es que por fin voy a poner al cliente en el centro, ¿no? Porque es que coincido absolutamente contigo, yo que llevo dirigiendo programas de fidelización un montón de años, eso era como, bueno, sí, y tú la de fidelización. Lo último. No, y ahora pero ya no solo es fidelización, es omnicanalidad, es experiencia 360 y para compañías depende de el momento en el que está cada una, el salto ha sido agigantado y por fin, es verdad, en los comités de dirección, en los consejos, es digitalización, herramientas y cliente en el centro, ¿no? Y para mí ese ha sido el gran cambio de paradigma. Pero me ha llamado la atención ese término de atragantón. Atragantón. ¿Tener más data, más información hace más fácil o más difícil gestionar ese reto de fidelizar al cliente? Venga, pues voy a ser poco... Sincera. Sí, voy a ser sincera. Las dos cosas. O sea, creo que tener información es fundamental para poder adaptarse a este nuevo paradigma. Sin embargo, como decías antes, Ana, es importante estar preparado para utilizar esa información, ¿no? Y almacenarla y poderla activar, ¿no? Entonces, creo que siendo la información fundamental para estar a la altura de estas nuevas expectativas, la empresa tiene que adaptarse también y evolucionar. Y ahí estoy de acuerdo con Dan. Yo creo que la pandemia ha sido un antes y un después para el enfoque de la fidelización. Yo al menos en Iberia lo veo. O sea, creo que el cliente siempre era relevante, pero ahora la importancia que le dan al programa el resto de áreas de la compañía y nos ayudan efectivamente a utilizar esa información está siendo increíble. Solo por completar un tema. La verdad es verdad que el acceso a la información nos ayuda a tener una relación diferente, ¿no?, con nuestros clientes. Y eso, digamos, yo creo que es una verdad absoluta, ¿no? Tampoco hay que discutirla mucho. Lo que sí que creo que es relevante, digamos, en todo este cambio es que por fin hay un retorno que se está midiendo en la relación con el cliente, ¿no? Y el retorno, porque muchas veces es verdad que en la agenda del día a día de las compañías, ¿no?, pues empezamos a decir somos customer centric, ¿no? Somos, o sea, el cliente en el centro y todas las promesas, ¿no?, alrededor del cliente en el centro. Muchas veces tampoco se están cumpliendo, ¿no? Sí, muere un gatito, ¿no? Exacto, al 100%. Sin embargo,
hay un imperativo, y es un imperativo, vuelvo un poco al tema del negocio, ¿no? Porque es un imperativo de negocio ahora mismo en demostrar que realmente la relación que tienes con tu cliente vale más que la relación que tiene otra compañía con la misma persona. Entonces, yo creo que eso es un poco donde el dato, donde, digamos, todas las estrategias, digamos, de fidelización, todas las estrategias de comunicación, de omnicanalidad y todo lo que hemos comentado, complementan, ¿no? Digamos, este reto. A ver, que No sé te si voy a hay- sentir gana. Sí, Sí, quería ¿no? añadir que justo también en la pandemia hemos visto que los clientes más fieles eran los primeros que han vuelto. Entonces, tienes que devolver a este cliente. Como un buen ejemplo en NH, durante estos años aprovechamos para realmente enfatizar que el cliente está en el centro. Y hemos hecho algo muy distinto en la industria, antes no ha pasado. Año pasado aprovechamos este momento dulce, ¿no?, de reinicio de negocio y relanzamos programas de fidelización. Pero es que hemos unido a otras cadenas hoteleras para dar más amplitud de elegir al cliente. Esto no ha pasado antes, porque antes donde vimos competidores, ahora vemos colaboradores. Hemos entrado en un Global Hotel Alliance y relanzamos nuestro programa de fidelización, que quiere decir ahora cliente ya no tiene solo destinos NH, ya puede ir a Hawái, puede ir a Noruega y tener el mismo trato que podemos darlo aquí en Madrid. Que para nosotros eso sí que es poner cliente al centro. Claro. Poned un ejemplo de estrategias que habéis implementado para mantener o reforzar la lealtad de los clientes a raíz de la pandemia. Pues la mía es bastante fácil. Nuestra obsesión ha sido preservar la experiencia que el cliente tenía con nosotros prepandemia, y era complicado porque los clientes habían dejado de volar tanto, ¿no? Entonces lo que hicimos fue mantener el nivel, mantener el estatus a los clientes para que las pocas veces que podían volar decidiesen volar con nosotros y siguiesen teniendo esa experiencia de cercanía con todos los beneficios y las comodidades que suponía el estatus al que pertenecían. Por nuestra parte, yo puedo poner dos ejemplos que creo que son relevantes. Por un lado, la apuesta por nuestra app de pago en estaciones de servicio Wilder, que hablamos que a lo mejor de 3 años para acá hablamos de tener 2,5 millones de usuarios a tener 6 millones en la actualidad. Ha sido una app donde hemos visto claramente que el cliente valora la sencillez en el pago, valora la cercanía, porque esta app supone una herramienta muy potente en cuanto a comunicar y a personalizar descuentos, a personalizar visualizaciones y adaptarnos muy bien a lo que el cliente necesita en cada momento. Y un segundo ejemplo que se apalanca precisamente en esta aplicación es el lanzamiento de la nueva propuesta de Repsol, que como muy bien estaban comentando antes, ha posicionado el programa de fidelización como una herramienta fundamental para mejorar la identidad de marca y el posicionamiento a nivel compañía en su conjunto, ¿no? Es un posicionamiento que a nivel fidelización habla de una oferta por fin multienergía, algo único y totalmente diferencial en el mercado, y que no busca solo fidelizar al cliente, que sí, con una propuesta muy clara de ahorro y con una propuesta de valor brutal, pero también avanzar en la reputación, en la imagen que tiene Repsol, que es muy legítima, a lo mejor en el mercado de la movilidad, pero no tanto, por ejemplo, en la electricidad o en la parte de soluciones solares. Entonces ahí es un camino que avanzamos para que el cliente nos vea con una oferta de valor muy atractiva y que además le acompaña en todo este camino de la transición energética que ya es una realidad. ¿Ana? Uf, mira, se me ponen los pelos como escarpias de volver ahí. Imaginaos para nuestro negocio, Alsea tiene más de 1000 restaurantes en España. Son las marcas, pues, Foster's Hollywood, Vips, las conocéis todos, Ginos. Manejábamos, pues, 4 programas de fidelización, Fosterianos, Club Vips, un CRM para Domino's y Starbucks Rewards. Si no llega a ser porque teníamos esos programas y podíamos estar conectando con el cliente, aunque solo fuera para decir, hola, ¿qué tal?, hubiésemos perdido mucho más clientes de los que habíamos perdido, porque nosotros estuvimos mucho tiempo cerrado y la apertura era de muy pocos a muy pocos, y ahora con 4 mesas, y ahora con 5, ya con el 70, y ahora con el tal, y solo delivery, madre mía, y no teníamos delivery. O sea, eso es lo de los atragantones que te decía, ¿no? Y de repente, ostras, pedidos. Entonces,
empezamos a establecer un tipo de relación con el cliente diferente, más emocional. Antes era mucho más transaccional, vienes, te doy, ¿no? Promo, pa. Y en ese periodo, que no solo fue la pandemia, sino luego después, o sea, no solo es el encierro, sino cómo luego se fue construyendo y se fueron abriendo las puertas para todos, empezamos con una relación mucho más emocional, con mucho más engagement desde nuestras marcas, y estamos, me ha hecho mucha gracia, pues estamos en el mismo punto. Ahora lo que vamos a lanzar es un programa de fidelización que aúna todas nuestras marcas para que la experiencia sea global en todas y cada una de nuestras marcas, y que cada una de tus visitas cuentan, y no solamente basado en la promoción, sino en esas experiencias emocionales, ¿no? Entonces aprendimos, un máster, sobre todo en esa conexión emocional, y totalmente de acuerdo contigo. Los primeros que venían eran los de, y me habéis mandado una bolsita y me habéis puesto una cara feliz, y me habéis felicitado el cumpleaños, porque no paramos de decir cosas, ¿no? Y gracias a que lo teníamos. Y son 8 millones de clientes, ¿no? Lo que tiene Alsea en fidelización, en canales de fidelización. O sea que un gran reto. ¿En vuestro caso, Gana? Durante la pandemia en NH estábamos muy a la mano con cliente, por supuesto con comunicación. Hemos hecho mucha inspiración de viajes, dejamos de promocionar por completo y nos hemos puesto en zapatos de consumidor de qué está pensando ahora, qué está deseando. Y después también vimos una tendencia cuando ya empezó a abrir un poco el mercado, que la gente quiere aportar a mercado local, quiere hacer algo para su ciudad, ¿no? Ir al restaurante al lado. Entonces esto nos llevó también a crear ofertas y experiencias muy locales. Los conceptos tipo staycation, ¿no? Cuando sin mover a otra ciudad te vas a hotel y puedes tener toda experiencia completa de viaje sin viajar. Entonces, todo este aprendizaje lo traemos ahora en nuestra propuesta de valor de programa de fidelización. Tenemos una palanca que se llama Live Local y, por ejemplo, viviendo en Madrid, Berlín o Buenos Aires, tú puedes ir en un hotel de tu misma ciudad y tener esta oferta muy interesante, muy exclusiva, solo para miembros, y aportar un poco a economía local, digamos así. Entonces, esto fue la tendencia que era desarrollando y ahora sí que forma parte de nuestra propuesta de valor. ¿Y Dan, en tu caso? Pues sí, hay un tema que digo a modo conclusión, ¿no? Realmente, durante la pandemia se demostró el retorno de una relación con un cliente. Lo habéis dicho todos, de aquella manera, digamos, cada uno en su sector, cada uno en su industria, cada uno con su preocupación, digamos, ¿no? Es lógico. Pero en el fondo fue la primera vez donde hubo una demostración de que tener una estructura de fidelización y tener un programa de fidelización tiene un retorno. Y el retorno realmente lo demostró el propio cliente. O sea, hablamos de volar, hablamos de hoteles, hablamos de un programa de fidelización. Yo soy muy fan de Wilet, o sea, para empezar. Y hablamos sobre todo también de restauración, ¿no? Pero en el fondo son momentos donde un consumidor ha demostrado que vuelvo para algo, ¿no? Y esto no es más que una carta de intenciones, pero esto nos ha ayudado, a los que nos dedicamos, digamos, al mundo de la fidelización, nos ha ayudado mucho a demostrar en nuestras empresas, en nuestras marcas, en nuestras compañías, que realmente tener una estructura de fidelización tiene un retorno. Y para mí es de los principales aprendizajes, ¿no? de esta travesía, ¿no? que hemos tenido a lo largo de la pandemia. Por lo tanto, pues bueno, ahora mismo toca subir un poco, ¿no? el nivel de intensidad de la relación con el consumidor. Y una de las cosas que habéis dicho todos, y estoy totalmente de acuerdo con ello, es la apertura. Más oferta, más partners o simplemente, digamos, más diversificación, ¿no? de la relación. Y el hecho de que un consumidor ha demostrado que ya confía en nosotros como marcas, pues esto nos abre también el camino a decir que no pasa nada si realmente pues mañana compras en otra marca, pero siempre acuérdate de mí. Entonces, digamos, la
la dualidad en este caso es también la excusa de comunicación. Y en el fondo esto es uno de los temas principales, ¿no? de un programa de fidelización. Un programa de fidelización no deja de ser también una excusa de comunicar con un consumidor. Entonces, al final, yo creo que todo esto lo que nos ha demostrado es que detrás de toda esta travesía de la pandemia, etcétera, hay una promesa, ¿no? Y hay una promesa que como compañías tenemos que hacer a nuestros clientes. Y esto es donde realmente nos estamos ubicando ahora mismo. Pero, y a la hora de ahora dar un paso más en esa relación, y te pregunto a ti ahora, María, ¿qué desafíos, dificultades os enfrentáis? A ver, pues yo creo que lo estaba explicando muy bien, Dan. El desafío o el reto principal, yo creo, es mantener esa relación de confianza y de fe o de apuesta por nuestra marca en el largo plazo. Una de las herramientas clave es, como bien está diciendo, esa transversalidad o ese crecimiento en que tu propuesta de valor no se limite a una oferta clave o a un nivel de precio, a un atributo tan cuantitativo. Tiene que ser algo que le llegue al cliente más a lo emocional. En este caso, como os comentaba, la nueva propuesta de valor de Repsol creo que toca muchos palos en ese sentido, en esa línea. Habla de transversalidad en la multienergía, habla de que puedes generar un ahorro que luego puedes llevar a tu factura de la luz, o que puedes generar un ahorro que se incrementa en su cuantía si tienes más contratos de luz, de gas, de gasóleo, calefacción o de placas solares. Con nosotros es un ahorro creciente, pero es que además es flexible en el sentido de que puedes invertir ese ahorro que has generado tanto en los distintos suministros energéticos como en distintas ventajas que tenemos con partners estratégicos o con una red de comercios limitada con los que tenemos alianzas que consideramos que también aportan valor o cubren otra serie de necesidades de abanico del cliente en el mundo hogar-movilidad en el que nos ubicamos. ¿En vuestro caso, Beatriz? En nuestro caso coincido en muchas cosas. Una creo que es el ir más allá de tu propio servicio. En nuestro caso estamos intentando estar más presente en el día a día de nuestros clientes, aunque no estén viajando. Es decir, que los sabios estén presentes con partners de tu día a día. Y luego toda esa parte como de emoción, el conseguir diferenciarte y tener una relación más personal, ¿no? En este caso, nosotros desde Iberia nos apalancamos mucho en los valores de la propia marca, ¿no? Entonces, yo creo que la cercanía, esa sensación de montarte en un avión de Iberia y decir, estoy en casa, al menos para un español, ¿no? Pues nos ayuda mucho a ir mejorando y tener una relación más cercana. Bien. Ana, ¿en vuestro caso? Pues efectivamente, es transversalidad, es multioferta, es dejar realmente que el cliente elija en qué experiencia quiere estar, es ofrecer todo lo que como compañía podemos ofrecer en cada una de nuestras marcas, y es para nosotros, para Alsea, el gran paso hacia una omnicanalidad, pero una omnicanalidad de verdad. Es que desde una misma app o una misma plataforma tú puedas hacer un pedido de takeaway, un pedido de delivery, puedas reservar una mesa, no puedas esperar colas, puedas ver tus puntos, puedas cambiarte de una marca a otra, pueda convivir todo nuestro ecosistema, ¿no?, de marcas. Nuestro reto, el reto del SEA, está en la parte de omnicanalidad. Y a nosotros nos ha pasado un poco lo que os pasaba, ¿no? Antes éramos como en un mismo grupo, pero marcas rivales. O sea, cada uno sus objetivos, cada uno sus clientes, mi base de datos es mía. Ahora, y el gran reto a nivel compañía, que además es esto de la omnicanalidad, parece que es un tema cultural, absolutamente cultural, no es tanto de herramienta digital, que también, pero es más cultural y de dentro. En nuestro caso, el reto y el desafío en el que estamos, y además como compañía apostamos a tope, es el de la unión de todas las marcas, el que por fin los clientes son de Alsea, no son de Domino's o de Starbucks o de Foster's, ¿no? Entonces ese ecosistema global donde el cliente decida dónde quiere, cómo quiere y cuándo quiere, y que utilice las ventajas y de estar en un sitio o en otro. Y la conexión emocional, porque la transaccional la tenemos, eso es lo racional y eso es lo que sale casi innato en la fidelización desde que empezamos, la base del marketing relacional. La emocionalidad es lo más complicado, y ahí es donde realmente tienes que hacer el ejercicio de escuchar qué es lo que quieren tus clientes y tener más promotores
que nosotros es una KPI que continuamente, a partir de ¿cuántos promotores tenemos? No, pues tenemos muchos promotores y hay que impulsar al promotor, porque al final es el que es tu embajador de marca, ¿no? O sea, prescriptores de... Prescriptores, sí. Es que estoy empapando porque no hago más que ver paralelismos con los retos que tiene el Confidencial. ¿Sí? Sí, absolutamente. Entonces, para mi cosecha. Gana. Pues yo creo que es constancia con cumplir con lo que hemos propuesto, ¿no? Nuestra propuesta de valor es muy robusta, muy amplia, y ahora es importante que se ejecute en todos sitios, vaya donde vaya el cliente. No importa si está en Europa, en América, o va a Asia, o va a otra marca, hay que entregar estos beneficios y cumplir con el cliente. Y esto es la última obsesión que tenemos en compañía, sobre todo también a nivel interno, es la campaña interna alrededor del cliente y entrega de todo lo que podemos proponerle con nueva propuesta de valor del programa. Me da la impresión de que antes de que el cliente estuviera en el centro, en gran medida las compañías han tenido el poder o la capacidad de dirigir a los consumidores y marcar las tendencias. Ahora que en teoría somos conscientes de este cambio de paradigma, lo habéis dicho, ¿no? ¿Hasta qué punto va por delante el consumidor y cómo de lejos o cómo de grande es ese gap que hay entre los cambios de tendencia, la velocidad a la que se producen y la reacción que tenéis las compañías o que tienen las compañías? ¿Rompes hielo tú? Si queréis, sí. Bueno, hablamos de promesas siempre, ¿no? Y al final, realmente, una relación con una compañía, pues son muchas promesas que estamos haciendo a nuestros clientes, y eso, de cierto modo, se puede traducir en propuestas de valor, se pueden traducir en beneficios que estamos dando, se puede traducir en construir, digamos, los acuerdos, ¿no? que tenemos con nuestros consumidores. Simplemente un cambio en este sentido, o una tendencia que vimos, y hoy la verdad es que tenemos la suerte de estar acompañados por las empresas punteras, digamos, en esta parte de fidelización, es lo que habéis dicho todos, ¿no? Es dar una coherencia digamos, a todas las promesas que hacemos a nuestros clientes. Y no solamente una coherencia, digamos, en papel, sino también tratar, digamos, cada uno en nuestro ámbito, de entregar y de realmente que la promesa no sea un tema vacío, ¿no? en el fondo. La realidad del negocio es que si realmente cumplimos con este indicador de negocio, lo que vamos a poder demostrar es que mi relación contigo, consumidor, es mucho más, o sea, beneficia mucho más, ¿no? A los dos, tanto a ti como consumidor como a mí como compañía. Y en un ámbito y en un entorno de muchísima volatilidad, de muchísimo, digamos, de muchísimos factores macro que nos están, digamos, casi dirigiendo las estrategias de las empresas cada día, esto ha vuelto a ser una prioridad. Porque si yo a demostrar que mi relación contigo, consumidor, no se basa en una promesa, sino en una entrega, esto ya cambia, digamos, las reglas de negocio. Y luego se puede articular en iniciativas, se puede articular en formas de comunicar, en todo lo demás. Pero si tengo este argumento, para todos mis accionistas, sean externos, internos, mi empresa ya vale más. Entonces, al final, esto es un poco el cambio entre la promesa y la entrega, ¿no? Y esto ahora mismo es un tema muy, muy, muy importante para todas las compañías. María, ¿cómo estáis? Por ejemplo, en tu caso, ¿cómo os adaptáis a estos hábitos? A ver, nosotros que llevamos tiempo, es verdad que has dicho muy bien, ¿no? Y el cliente no siempre ha estado en el centro. Yo creo que en realidad sí, aunque a lo mejor antes no éramos tan conscientes, ¿vale? Antes teníamos mucha potencia también de marketing relacional, de CRM, de estudio de comportamientos para la toma de decisiones, lo que pasa que quizá era más reactivo a cambios en el comportamiento del consumidor y reaccionabas con una oferta más o menos potente. Lo que ha cambiado muchísimo, ha habido muchísima inversión en temas de analítica de datos, tenemos perfiles muy potentes de gente de Data Science que sabe sacar mucho valor de la información
fidelización y que ya no solo se usa para activar ofertas, sino para conocer lo que viene, para conocer comportamientos, para personalizar y adaptar en cada momento al cliente que se te está yendo, al que es nuevo y está viniendo. Cada uno tiene un trato y eso nos permite saber un poco por dónde vamos. Y además estábamos muy bien aquí hablando. Todas las grandes compañías se están posicionando en algo similar. Vamos a sacar programas de fidelización que intentan llegar a lo emocional, intentan tocar distintos ámbitos que no son tan su core. Entonces, ya no solo hay que conocer al consumidor, sino que hay que ser conscientes de que va a estar en otros programas, que tienes una serie de rivales y que tiene que seguir acompañándote, tienes que saber cuándo se te va, cuándo no se te va y cómo comunicar con él y cómo seguir manteniendo esa cercanía, ¿no? Pues esa pregunta es una de las preguntas clave para entender dónde puedes o dónde tienes el gap con tu cliente. En nuestro caso lo que hicimos, porque nos dimos cuenta de que en algunas cosas te sonaba, ¿no? En algunas cosas parece que van como por delante, en otras no tanto. Entonces lo que sí que hicimos, que fue un punto de inflexión también de cara a montar todo lo que ahora estamos haciendo y hacia dónde evolucionamos, fue entender el customer journey del cliente. Desde un me inspiro, es decir, voy a pedir comida o voy a salir a comer o a cenar, hasta la valoración final de la experiencia. Y en todos y cada uno de esos touch points, entender cómo se comportaban nuestras marcas, dónde estaban los puntos de dolor, dónde estaban los puntos guaus, y cómo estábamos y qué palancas podíamos acelerar o no acelerar, porque no puedes tocar todo el customer journey. O sea, hay que ir un poco por partes. 5 de los 7 puntos de dolor que teníamos en todas, hablo un poco en global, ¿vale? Luego cada marca tiene sus particularidades, estaban relacionados con activos digitales. Es decir, ahí teníamos un problema. Y 4 de los puntos guaus también estaban relacionados con activos digitales. Y a mí me preguntas, o cualquiera de Alsea, oye, y los puntos, no, pues que te sirvan la comida caliente, que esté todo tal, que te hagan el servicio, sí, eso importa, pero eso ya es un must. Donde teníamos los problemas era en la parte pues más de digital, de pues no me carga la carta QR, pues no puedo hacer el pedido online, pues me ha llegado toda esa experiencia de el journey. ¿Qué hemos hecho? Adaptar las palancas que eran quick wins, es decir, puntos de dolor lo primero, y luego los wow, reforzarlos, y desde la fidelización, que también tenía su momento, intentar generar esa experiencia más completa. Y luego es verdad que a nivel interno se ha reforzado también toda la parte de BI, que está también bajo mi dirección. Se han cambiado programas, pasamos a plataformas mucho más cross, mucho más rápidas, estudios con cliente no solamente a nivel cualitativo sino cuantitativo, ahora mucho más rápidos con todo esto de la digitalización. Utilizamos las redes sociales para trabajar en innovación. Se han cambiado muchas cosas, ¿no? Entonces estamos en ese reto, pero lo primero, o sea, fue entender desde qué tiene un consumidor en la cabeza a la hora de pedir comida o salir a cenar, y entender qué problemas tenían y qué guaos tenían nuestros restaurantes en todo ese camino, ¿no? Y desde ahí empezar a trabajar, porque con todo no puedes. Y en algunas cosas, sobre todo en las digitales, iban muy por delante y en otras pues no tanto. Entonces es intentar buscar el equilibrio, ¿no? Ana. Sí, bueno, habían también algunos comportamientos de clientes que se iban evolucionando y desde pandemia se potenciaron mucho más. Os doy algún ejemplo. El wellness travel, ¿no? Cuando la gente estaba mucho tiempo encerrada en sus casas, se han cambiado hábitos de vida, algunas rutinas, hemos vuelto más healthy. Entonces ahora cuando viajan quieren encontrar esto en los hoteles, y estos son los más que ya tenemos que tener. Por ejemplo, quiere mantener su rutina de hacer deporte para mucho más tiempo, porque ya no se queda 2 días, se queda una semana, y no es lo mismo faltar gym una semana que un día. Quiere comer sano, quiere tener este estilo de vida que lo tiene en su casa. Entonces, por parte de estudio de cliente, de datos de cliente,
nosotros hemos aportado mucho en formar esta propuesta de valor de producto, que no es de loyalty, pero de producto en sí, ¿no? De NH. Otra tendencia, nos hemos vuelto más emocionales, mascotas. Queremos viajar con mascotas. Y si antes estábamos un poco shy, no, ahora gente quiere ir con su perro, con su gato, vaya donde vaya. Entonces, nosotros en NH siempre teníamos esta propuesta de valor, pero con la pandemia empezamos a enriquecerla, potenciarla, comunicarla y también ponerse un poco al lado del cliente de que eso es lo que necesita, porque no sé, a lo mejor de punto de vista operacional no es lo más que quieres, pero el cliente lo quiere y estamos ahí. Por otro lado, como de punto de vista de datos, enriquecemos esto para saber qué exactamente necesitan, preguntamos clientes y así definimos esta propuesta de valor. Qué bueno. Os ha pasado con las mascotas también en Iberia, Sí, ¿no? sí, las mascotas viajan mucho. Oye, habéis hablado de puntos digitales, digitalización, data, omnicanalidad. Tenemos que hablar de las redes sociales. ¿Hasta qué punto duelen o no duelen a la hora de ser palanca o instrumento para afianzar esa lealtad con los clientes? Pues yo creo que, a pesar de que las redes sociales son un medio de comunicación más, creo que son fundamentales por una particularidad. Y es que el cliente, la gente, cuando pasa tiempo en redes sociales, está en un momento de ocio, está en un momento de más emotividad, ¿no? Esa emoción que estamos diciendo que está muy presente el día del cliente, y es fundamental que nosotros, las marcas, estemos en ese momento para poder construir esa relación. Es verdad que la gestión puede ser complicada porque pues es muy masivo, pero creo que es una herramienta que bien gestionada puede ser potente y puede ayudar mucho a hacer esa conexión con el cliente. Sí, yo ahí, coincido plenamente. Creo que las redes sociales, si no me equivoco, TikTok ahora mismo ya entre la gente joven es el principal buscador antes que Google. Claramente hay que estar en redes y hay que saber muy bien a qué público te diriges en cada uno de los casos y segmentar muy bien cómo posicionas tu comunicación en cada caso. Pero es verdad que es una red muy cercana, es una red donde la gente destina tiempo a estar en su momento quizá más de relax, ¿no? Más cómodo y está como abierto más al tema emocional. Y en Repsol hay una iniciativa en este sentido que está, yo creo que es muy chula, que es un plan de advocacy donde directamente proyectos o iniciativas potentes, alianzas interesantes, pasan a contarlos en redes sociales los propios empleados, te trasladan con una ilusión, con una emoción o con un entusiasmo de haber participado todo el proyecto, y al final la idea que está detrás de todo esto es, oye, las personas se creen más a las personas que a las marcas, y si lo cuentas con esa naturalidad, con ese nivel humano, llegas muchísimo mejor. En vuestro caso. Yo creo que ese es el enfoque. O sea, es verdad que, a ver, redes sociales, yo qué sé, o sea, quién no tiene, quién no tal, qué se considera red social y qué no, o sea, ya, porque ya todo está metido como en el mismo en el mismo grupo de todo. No todos nuestros clientes están en las mismas redes sociales. Ni siquiera algunos, sobre todo hablo por Alsea, porque claro, nosotros también tenemos bastante cliente mayor que no está en las redes sociales, que hay, por ejemplo, con el tema de la digitalización, cuidado, porque estos son de yo quiero mi tarjetita y quiero, o sea, que cada uno tiene lo suyo. Pero sí que nosotros, por ejemplo, con los temas de más jóvenes o con temas de innovación de producto o tal, sí que lo usamos como un canal de aproximación, interlocución, incluso de pregunta-respuesta, ¿no? Y ahí conectamos muy bien emocionalmente. Para mí el reto en las redes sociales es generar ese contenido que realmente provoque ese valor emocional o ese engagement con las marcas, ¿no? O sea, que no sea, bueno, venga, sí, no, que le den a ese famoso corazoncito o que realmente interactúen o que se genere esa vinculación, ¿no? Entonces ahí, bueno, nosotros tenemos un área de redes sociales solamente que genera contenido, y lo más complicado, que para mí es la pata más delicada, es luego cuando pasan cosas malas,
¿no? Ese ruido, esa espuma, mi compañero Borja siempre dice, bueno, esto es como la espuma del agua y luego baja. Digo, eso sí, explota la botella, pero hay que esperar a que baje, ¿no? Cualquier cosa de enseguida y tiene una difusión enorme, con lo cual el trabajar bien también el tema de reputación ahí es fundamental. En vuestro caso, en NH. Sí, en NH vemos redes sociales como una palanca de comunicación muy personalizada también. Porque nosotros atendemos a través de redes sociales las cuestiones, damos información, nos escriben y contestamos como si hubiésemos persona, ¿no? Que no es una empresa, es persona que te está contestando muy directamente, muy ágil. Es por un lado. Por otro lado, también escuchamos a nuestros clientes a través de redes sociales, les preguntamos, les pedimos su opinión, pues último que hemos hecho, preguntar cuál es vuestra habitación ideal. Y nos han dado muchísimas ideas y nos confirmaron muchísimos proyectos que están sobre la mesa, que estamos trabajando y que eso es lo que vamos a hacer. Entonces, escuchando de este modo cliente, también nos ayuda. Y por último, yo creo que también por fomentar fidelización con la marca, es que vean que estamos en la última, que no tenemos miedo de nuevos canales, nuevos medios, que usamos nuevos formatos, estamos en Reels, estamos usando TikTok, hacemos este tipo de test para ver cómo podemos aproximarnos aún más al cliente. Y creo que esto tiene también su retorno, lo vemos por los números sobre todo también. Poco más que añadir, realmente. No, redes sociales al final es un tema de comunidad y es un tema de generar vinculación con el cliente. Me ha encantado lo de las personas se fían de las personas, no de las marcas, ¿no? Me ha encantado la reflexión porque es traducido esto, pero exponencialmente a muchos millones de personas que estamos activos, ¿no? en redes sociales. Entonces, bueno, desde este punto de vista es un canal más, ¿no? Y es un canal más y es una oportunidad más de comunicar con nuestros clientes. Yo creo que todos lo habéis dicho, ¿no? Pues hay estrategias, hay, digamos, la parte de producción de contenido, que es muy importante, la parte de ser relevante, ¿no? Pero hay una cosa que en las redes sociales, o sea, la magia, digamos, de todo esto es fomentar la creación de una comunidad. Y eso es realmente, si volvemos al inicio, es la esencia de un programa de fidelización. Entonces, al final digamos, es un medio más, sí, es un medio más, pero es un medio que hay que, digamos, incorporar mucho al día a día de la operación de un programa de fidelización. Entonces, eso es uno de los aprendizajes, ¿no? Escuchándoos a todos. El siguiente aprendizaje es el tema de la inversión. Y eso yo creo que lo hemos comentado también anteriormente, ¿no? Al final, dónde invertimos cuando operamos un programa de fidelización es muy importante. Y las redes sociales es verdad que muchas veces se están tratando como una inversión, digamos, una adicional a una inversión, digamos, un poco más corporativa, un poco más, digamos, de comunicación ya más, no sé decirlo, institucional, ¿no? por usar una palabra. Claro, pero eso está bien, pero también luego la verticalización en el uso de las redes sociales por parte del programa de fidelización es un tema muy importante en términos de inversión. Entonces, lo que estamos viendo es que las marcas que están generando mucho más engagement con sus clientes son las marcas que invierten mucho tiempo en escuchar, en hablar y sobre todo en responder a los clientes en estos medios. Por lo tanto, es un área de inversión, fuerte ahora mismo y sobre todo es un área de inversión donde la palabra fidelización tiene mucho sentido. Y ese engagement, entiendo que el resultado del éxito no se mide por la transaccionalidad a través de esa red, sino en cualquiera de los formatos que tengáis relación con ese cliente, ¿o no? Depende. Sí, creo que sí. Es que, ¿cuál es tu objetivo? ¿Tu objetivo es inspirar? ¿Tu objetivo es solucionar un problema a un cliente? Entonces creo que depende de la casuística, pues la medición tiene que ser una u otra. Y también depende mucho incluso de la red social. Sí. Habéis dicho también
ha hecho referencia a los puntos de dolor. Me estoy imaginando un cuerpo humano y con puntitos rojos, puntos de dolor. ¿Cómo afectan los puntos de dolor a la relación de fidelidad del cliente con la empresa? ¿Dónde hay un punto de no retorno? ¿O cómo afrontáis la sanación de esos puntos de dolor? Pues, a ver, yo trabajo en Iberia. Es imposible pensar que trabajando en una aerolínea no vaya a haber situaciones, yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Pues van a generarse situaciones incómodas. De todas maneras, en mi experiencia personal, he aprendido que todos somos bastante más empáticos de lo que a lo mejor podemos a priori pensar, ¿no? Entonces, una buena gestión de una disrupción en algunos casos nos ha llegado a reforzar la relación que tenemos con un cliente. Es verdad que depende del tipo de disrupción. Hay disrupciones pues que sí, que son demasiado negativas. Yeah. A ver, yo coincido también. Al final, una experiencia negativa en un cliente siempre tiene impacto en la fidelidad que tiene con la marca. Y es muy importante tener claros puntos o líneas rojas donde tienes que tener especial cuidado. Por ejemplo, me refiero a una operación de pago tiene que salir y tiene que ser inmediata, y la experiencia en la parte digital. Pero igualmente o tan importante es el cómo luego gestiones cuando ha habido un problema, el cómo atiendas end-to-end la necesidad, en cómo sigas ese proceso y que el cliente, oye, pues hoy no te lo puedo solucionar, pero mañana no te preocupes que te llamo y miro cómo sigue este tema, no que al día siguiente te tenga que llamar, se lo coja otro interlocutor y no sepa de qué incidencia le hablas. Ese tema del cuidado en cómo gestionas la solución creo que es clave a la hora de que el cliente, ante una mala experiencia, pueda salir satisfecho por cómo se la ha resuelto, o realmente puedes salir enfadada y decir, oye, mira, te repercute mi infidelidad en todos tus productos ya porque realmente no vuelvo. Para mí son dos palancas. O sea, primero, una vez que tienes detectados cuáles son los puntos de dolor, y hablo por Alsea, depende de dónde estén. Primero es la operación, que no vuelva a suceder, pero luego es un muy buen servicio de atención al cliente. El cómo resuelves la incidencia. Hay incidencias que tienen que ser directamente en el restaurante y hay puntos de dolor que son menos críticos que otros. O sea, mira, es que no me has traído lo que he pedido, o has tardado 3 horas en servirme la comida. Depende del punto de dolor, o sea, depende de lo importante que sea y cómo se solucione vía restaurante. Y luego un muy, muy buen servicio de atención al cliente. Creo que eso es clave. Entonces, a partir de ahí construyes. Hasta 3 puntos de dolor y ya te abandonas. Está medido, ¿no? Medido. Está medido. Medido. En vuestro caso, Ana. Sí, coincido que es atención al cliente. En primer lugar, también la velocidad en que estás respondiendo, que no dejas el problema al lado, que no dejas queja, porque a veces la queja es muy pequeña, pero porque lo estás tratando mucho tiempo, se enfada en el momento y eso es lo peor. Entonces, velocidad es importante. También creo que hay hay momentos que tenemos que vigilar cuando no quejan, pero sabemos. Entonces, es una reacción proactiva, ¿no? Porque nos han dejado un comentario o valoración no muy alta en la encuesta, no dice nada. Pero nosotros proactivamente podemos actuar, podemos compensar o podemos simplemente reconocer que ha sucedido y que no va a suceder más. Hacer un efecto sorpresa para su próxima estancia. Cosas pequeñas de este estilo también influyen mucho de nivelar este punto de dolor, rebajarlo. Yo solo animaros a que porque el mundo de los puntos de dolor también es un mundo lleno de muchas, no sé, de muchos propósitos, ¿no? y de hacer el bien. Y todo el mundo empieza, digamos, con esa mentalidad, ¿no? De hacer el bien. Pero yo simplemente, si os puedo animar en una cosa, será la siguiente. Acordaos de que durante la pandemia hubo gente que ha confiado en vuestras compañías y en vuestras marcas y ha vuelto. Y os ha vuelto a usar. Y entonces, con ese ánimo, se construye, digamos, una estrategia de relación, ¿no?
Y cuando llegan curvas y cuando pues tocará tomar decisiones en términos de, oye, ¿dónde invierto? ¿Cómo hago la atención al cliente? Súper importante, ¿no? Este tema, todo lo demás. Acordaos siempre de ese momento, donde en un mes de marzo, que es muy cercano ahora, ¿no? del 2020, pues todo se paró. Sin embargo, vuestros clientes ya seguían teniendo relación con vosotros y con vuestras marcas. Por lo tanto, para mí los puntos de dolor se traducen en eso, ¿no? Y se traducen en cómo somos capaces de recordar y de reconocer que ahí hay un vínculo y hay una relación. Y es verdad que es un mecanismo preventivo, ¿no? Es un mecanismo que nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a implementar proyectos, iniciativas, etcétera. Pero también es verdad que esto es una relación. Y en la relación también es verdad que lo racional vale, pero también hay una parte emocional que no podemos controlar muchas veces. Entonces, bueno, pues acordaos siempre de ese momento. En el cambio de tendencia que habéis explicado y desde las experiencias desarrolladas desde vuestras compañías, no sé si puede hacer algún paralelismo, porque también post-pandemia se habla del trabajador compartido, si las compañías van a tener que llegar a esos puntos de flexibilidad para poder captar o retener talento. No sé hasta qué punto, en clave de fidelización, es posible diferenciarse de la competencia y mantener la lealtad al mismo tiempo que colaboras con terceros, eres prescriptor de servicios que no prestas tú. ¿Cómo se mezcla todo eso? Para nosotros es fundamental. De hecho, lo comentaba antes, al final, los que estamos aquí, ¿no? No viajamos constantemente, pero si queremos tener una relación con la marca, podemos ir más allá del vuelo, ¿no? Entonces nosotros en el programa lo que intentamos es cubrir otros puntos de tu día a día, lo apalancamos en la moneda de Avios y generamos experiencias y generamos ese vínculo en colaboraciones con otras marcas, por supuesto, y con otras aerolíneas, con acuerdos. Yo lo veo fundamental. La experiencia del usuario tiene que ser completa. Es verdad que nosotros tenemos la ventaja de que tenemos un negocio en la movilidad que es donde el cliente tiene mucha frecuencia y mucha recurrencia. Es verdad que nos visita de manera continuada, pero no vale con eso, no vale con ser competitivos en esa rama, sino que queremos cubrir distintos ámbitos de su vida. Queremos que nos vea realmente con ese único Repsol multienergía que ahora queremos posicionarnos, que le acompañemos en una transición energética y que además le presente determinadas alianzas estratégicas con partners que también le dan otras soluciones o que cubren otras partes de necesidades de su vida que no son tan relacionadas con la energía, pero sí con el hogar o con la movilidad. Ana. Sí, en nuestro caso fundamental. O sea, nos apoyamos mucho en partners y en acuerdos comerciales para que la oferta completa de fidelización sea más allá del propio restaurante, de la propia experiencia de restaurante. Pues partners de ocio, trabajamos con la Warner, con el parque de atracciones, con los cines, con los teatros, vamos a estrenos, festivales y todo eso es para nuestros socios, ¿no? Tienen acceso a todos esos sitios y o sea, siempre es un acuerdo de partner y de colaboración fundamental. Sí, como he dicho, hemos abierto mucho abanico de oferta de viaje por todo el mundo con nuestro nuevo programa de fidelización. También no es solo destinos, tenemos sistema de recompensa que son Discovery Dollars, que tú los puedes ganar y gastar en cualquier sitio, no solo en NH, pero en otras marcas de minor hotels como Anantara o Abañe, o yendo más allá en otras marcas que participan en Global Hotel Alliance. Eso sí que da, ¿no? Que tú en tu monedero tienes tu hucha y tú vayas donde quieres y puedes disfrutar de tu estancia. Y por supuesto, en tu propia ciudad, siempre estar presente en the top of mind de nuestro cliente, aunque no viajes. Tengo para ti algo aquí en Madrid, tengo para ti algo en Bangkok. Entonces, es siempre apoyado con la comunicación también, que es muy importante. Hemos visto durante la pandemia que clientes aprecian mucho que comunicamos con ellos y ahí seguimos manteniendo el mismo ritmo. Perfecto. ¿Apuntas una? Sí, un último apunte. Es verdad que
si tenemos que clasificar programas de fidelización, o sea, por hacerlo muy sencillo, es monomarca, digamos, donde todo ocurre y pasa, ¿no?, en el mismo programa, o, digamos, multimarca. Antes de la pandemia, probablemente la mayoría de las estrategias era monomarca, ¿no?, porque pues, quería demostrar que realmente todo lo que estás ganando conmigo, pues lo gastas en mí de vuelta, ¿no? Y es una relación transaccional, sencilla y exitosa en términos de ingresos. Pero es verdad que la pandemia y sobre todo este cambio de paradigma en términos de programas de fidelización nos ha acelerado a todos a pensar en abierto y a complementar, digamos, nuestra oferta con nuestros partners. ¿Qué hemos visto? Que no está malo. O sea, quiero decir, hemos quitado un poco el miedo a que ser abierto en términos de complementar con otras marcas que realmente aporta valor a tu cliente, a tu consumidor, pues no es una cosa mala. Entonces, al final, y además tiene retorno, porque en el fondo estás usando tu vehículo, que es tu programa de fidelización, para que tu consumidor consuma, valga la redundancia, en otras marcas. Sin embargo, ya tienes la potestad de decir, este cliente viene por mí. Y ese miedo, yo creo que es un cambio de paradigma que añadido un poco a las promesas, es una de las iniciativas ya más grandes que estamos viendo en el sector en términos de transformación de la propuesta de valor de un programa de fidelización, su apertura y sobre todo la negociación con lo que antes llamamos la relación, ¿no?, entre dos compañías en términos de marketing, ¿no? Muchas veces se compartía muchísima información, pero se compartía información de aquella manera, ¿no? Es decir, pues sí, te voy a decir cómo te llamas, pero poco más, ¿no? O te voy a dejar que pongas una campaña, ¿no?, en mi programa de fidelización. Y ahora mismo esa relación ya se ha transformado. Se ha transformado en una relación muy de complementar, pero sobre todo, si lo tengo que resumir en un tema, fomenta mucho las excusas de comunicar. Y esto para un programa de fidelización es lo mejor que puede pasar. Pues hemos consumido la hora, pero para terminar, sí que me gustaría que compartierais qué más debe tener una compañía para construir un programa de fidelización. A mí me gusta tratar el programa de fidelización como las relaciones que tenemos en nuestro día a día, ¿no? Pues con tus amigos, con tu pareja. Entonces yo creo que la constancia en la comunicación y la cercanía en la atención al cliente son fundamentales. A ver, yo creo que, por ejemplo, hemos hablado mucho de digitalización, transformación tecnológica y demás. Eso ya no es tanto un desafío, eso ya es un must que tenemos que tener todos. Ahí estamos ya todos posicionados. ¿Qué nos queda por avanzar? Y pues yo creo que también hemos hablado mucho, ¿no? El punto emocional. Tienes que ganarte la confianza del cliente y tienes que aportarle algo, ya no tanto diferencial, a lo mejor en cuanto a precio o calidad de producto, sino eso, emocional. Tienes que ganarte su confianza y tienes que conseguir que confíe en ti a largo plazo y que realmente apueste por quedarse contigo por algo tan emocional como, oye, es que me facilita la vida estar en tu programa, ¿vale? Algo tan más emocional. De pertenencia casi, ¿no? Eso es. Es fijar ese engagement. Para mí es el ser capaz de ver ese largo plazo, construir ese futuro sin dejar de traccionar en el presente. Ahí es donde, con la multimarca y generando el engagement con las marcas. Yo creo que es tener cultura de visión cliente, ¿no? Lo que todos sabemos, visión cliente 360. Clientes compran en distintos canales, comunican, interactúan, engagement va por varios lados. O sea, la empresa tiene que ser capaz de ver esto y sacar la conclusión que realmente quiere. ¿Está satisfecho o no está satisfecho? Y de ahí construir propuesta de valor de programa de fidelización, ajustarla, mejorarla y trabajar en esta línea. Pero es cliente. Por mi parte, que no se quede en una promesa, sinceramente. O sea, hay que construir relaciones de confianza siempre y la confianza no se gana fácil, y la confianza se pierde muy fácil, eso también es verdad.
Por lo tanto, pues más allá de digamos, o sea, habéis mencionado el reto emocional, que yo creo que es fundamental, digamos, en esto, incorporarlo en las estrategias de fidelización, pero que no se quede en una promesa. Y construir confianza siempre, y es una apuesta, digamos, de negocio, más allá de, digamos, de todos los paralelismos que queremos hacer, si apostamos y si invertimos en generar confianza con nuestros clientes, el retorno llegará. Y lo mejor de todo es que la pandemia nos ha demostrado esto. Por lo tanto, pues ahora mismo una iniciativa como la que lleváis a cabo en vuestras compañías, pues es muy ilusionante. Quizá más ilusionante que nunca, podría decir, porque se trata realmente de sacar provecho a la confianza que habéis construido durante un tiempo muy complicado. Por lo tanto, pues bueno, estamos en una época muy ilusionante para este tema. Muy bien, pues hasta aquí este evento en la Semana Marciana de Accenture. Muchas gracias por acompañarnos y buenas tardes a todos.